Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Les doy la bienvenida a un nuevo video en la asignatura de Pensamiento Matemático 3, donde en esta ocasión continuamos con el tema de análisis gráfico de funciones, pero en esta ocasión nos enfocaremos en la función cuadrática. Como siempre, antes de comenzar, te recuerdo que si mis videos te han gustado o te han servido, te invito a que compartas el canal, te suscribas y que actives la campanita. Ahora sí, demos inicio. Como siempre, vamos a ver una parte teórica y posteriormente pasaremos con los ejercicios. Para iniciar con la función cuadrática, la teoría nos dice que es una función polinomial de segundo grado, cuya expresión matemática es esta que tenemos aquí. F de x igual a ax cuadrada más bx más c. Cada uno de estos términos obviamente tiene un nombre. Al primero se le conoce como término cuadrático, de ahí el nombre de función cuadrática. El segundo, término lineal, y el tercero, término independiente. A este le llamamos término lineal porque tiene exponente 1. Si ustedes se acuerdan del video anterior, hablamos de la función lineal y en ella la x tiene exponente 1. Por eso a este término se le conoce como término lineal. Y el término independiente porque no tiene a la variable x. Ahora bien, dentro de las características que tiene la gráfica de la función cuadrática encontramos las siguientes. La primera es la orientación y se refiere hacia a dónde abre la parábola. Por ejemplo, si el valor de a, recuerden que a es el coeficiente del término cuadrático, este número que está a su izquierda. Si ese valor es mayor que 0, o sea positivo, la parábola abre hacia arriba, así como están viendo, aquí la parábola abre hacia arriba. Ojo, a esta gráfica se le conoce como parábola, ¿sale? Bueno, la parábola abre hacia arriba y en ese momento aquí se presenta un mínimo. ¿Sale? Así se le llama al punto más bajo, mínimo. Por el contrario, si el valor de a es negativo, la parábola abre hacia abajo. Y ahora ya no se presenta un mínimo, sino un máximo. ¿Sale? Ojo, tanto el mínimo como el máximo son los vértices de la parábola. Y dicho vértice se encuentra en la coordenada h, k. H es el valor de x y k el valor de y. Por ejemplo, aquí este máximo estaría en 4,4 porque es la coordenada de ese punto. Y este mínimo estaría en menos 3, menos 3. ¿Sale? Porque es donde chocan los puntos de las coordenadas. Ya tenemos la orientación y cuándo hay mínimo y cuándo hay máximo. ¿Qué otra cosa? El dominio. Nos dice aquí que es el conjunto de todos los números reales. En el caso de la función cuadrática, nuestra gráfica va a existir en todo el eje X, tanto arriba como abajo del eje. Fíjense, en esta gráfica, la gráfica azul, la hemos recortado a este espacio, pero realmente la gráfica se va todavía más para la izquierda y más para la derecha, provocando que a lo largo del eje X la gráfica exista tanto hacia arriba del eje X como hacia abajo, a lo largo de todo el eje X. Es decir, podemos extender el eje X hasta donde queramos y siempre va a existir la gráfica, ya sea arriba o abajo del eje X. Por eso se dice que su dominio son todos los números reales del eje. Ahora bien, ¿qué pasa con el rango? A diferencia de la función lineal, donde el dominio y el rango eran todos los números del eje X y del eje Y, en el caso de la función cuadrática, eso solo aplica para el dominio. El rango no, el rango es diferente, fíjense. Nos dice aquí que el rango dependerá del tipo de gráfica y del vértice de la figura. ¿Por qué? Recuerden que el rango es donde existe la gráfica a lo largo del eje Y. Y vean que aquí la gráfica baja a un punto mínimo y luego vuelve a subir, o sea, no se extiende hasta mero abajo, siempre va a llegar un punto donde sea su mínimo y luego suba
o caso contrario, sea su máximo y luego baje. No se extiende a lo largo de todo el eje vertical, siempre como que da reversa y vuelve por donde venía, o sea, en el sentido de que si venía de abajo, luego cambia su sentido en que va subiendo y vuelve a ir hacia abajo. Caso contrario, que venga de arriba, viene bajando y luego se vuelve a ir hacia arriba, o sea, se curva. Por lo tanto, no existe en todo el eje Y. Entonces, ¿cómo podemos determinar el rango? Es bien sencillito, fíjense. Si, por ejemplo, el valor de A es mayor que 0, o sea que la parábola abre hacia arriba, lo que vamos a hacer es ubicarnos en el punto mínimo, ubicar específicamente lo que es el valor de K, que por ejemplo aquí en el eje Y, K vale menos 3 porque es el punto más bajo del eje Y. Y a partir de aquí nos vamos hacia arriba, porque recuerden que la parábola abre hacia arriba. Por lo tanto, en ese sentido, la gráfica solo existe desde su punto más bajo en K hasta más infinito, porque va hacia arriba. Entonces, el rango se define así, desde K hasta más infinito. El valor de K se coloca aquí en corchete y el de infinito en paréntesis. ¿Por qué? Porque K es un número donde la gráfica sí puede tocar ese punto, ¿sí? Y luego se va a más infinito, y más infinito es solo un concepto de un número muy grande. Por lo tanto, al no ser un número en concreto, solamente se coloca en paréntesis. Caso contrario, que tengamos que la parábola abre hacia abajo, entonces el rango cambia un poco, porque ahora venimos desde abajo y chocamos hasta el punto más alto de la gráfica, porque después de ahí ya no sigue más. Entonces venimos desde menos infinito hasta K, que en este caso vendríamos desde menos infinito hasta chocar aquí con este 4 del eje Y, que es donde estaría nuestro rango. ¿Sale? No se preocupen, ahorita vamos a hacer unos ejercicios y verán que es facilito. Entonces con eso queda claro. Utilizamos esta expresión para cuando la parábola abre hacia arriba y esta para cuando abre hacia abajo. ¿Qué otra cosa tenemos? Tenemos otras características. Dentro de ellas tenemos el vértice, que como ya les dije, se representa con h, k, y existen formas de obtener esos valores. Y dichas fórmulas vienen a partir de la expresión de la función cuadrática que vimos hace un momento, aunque en realidad esto no lo vamos a usar porque todo va a ser gráfico, o sea, vamos a mirar las gráficas y vamos a ubicarlas visualmente, no hay que hacer tanta cuenta. También tenemos a los intervalos crecientes y decrecientes. ¿Qué son estos? A grandes rasgos es donde la gráfica sube y donde la gráfica baja. Como pueden ver en la función cuadrática siempre va a haber una parte donde la gráfica baje y otra donde la gráfica suba, o viceversa, que la gráfica suba y luego baje. Los intervalos donde la gráfica sube se llaman crecientes y donde baja decrecientes, ¿sale? Y esto depende pues obviamente del tipo de gráfica. Si el valor de A es mayor que 0, o sea que abre hacia arriba nuestra gráfica, decimos que es decreciente desde menos infinito hasta h. En este caso, a diferencia del rango donde usábamos los valores del eje Y, en los intervalos crecientes y decrecientes se usan los valores de h, o sea del eje X. Fíjense, por ejemplo, en la gráfica azul, primero es decreciente desde menos infinito hasta h, porque venimos desde muy a la izquierda. Y vean que la gráfica desde la izquierda viene bajando, bajando, bajando hasta llegar al mínimo. O sea, decrece desde menos infinito hasta llegar a menos 3, porque este es el punto mínimo. O sea, desde la izquierda viene bajando, 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 llega a menos 3 y luego cambia el sentido. Empieza a subir, se vuelve creciente. Entonces, cuando la gráfica abre hacia arriba, es decreciente desde menos infinito hasta h, o sea, desde muy a la izquierda hasta el punto mínimo. Y luego se vuelve creciente desde el punto mínimo hacia la derecha, o sea, hacia más infinito. Tenemos dos maneras de representar estos intervalos. La primera es aquí con corchetes o paréntesis. En este caso se usa puro paréntesis. ¿Por qué?
porque realmente infinito, como ya les dije, es un concepto de un número muy grande, por eso va con paréntesis. Y h es el punto donde cambia el sentido de la gráfica, o sea, es un punto neutro. Por lo tanto, en el intervalo, si bien es cierto la gráfica lo toca, el intervalo lo considera como un punto neutro, un punto de cambio. Por eso se pone con paréntesis, ¿sale? Y la otra forma es con la forma de desigualdad, es decir, que el intervalo es decreciente para valores de x, perdón, cuando x toma valores menores que h. Fíjense que aquí este es h, pero si yo tomo valores más chiquititos, o sea, más a la izquierda, la gráfica viene bajando, o sea, es decreciente. Pero si de aquí de h tomo valores hacia la derecha, o sea, más grandes, la gráfica crece. Por eso tenemos dos maneras de representar estos intervalos. No se preocupen, no es muy complicado. Ahorita que pasemos a los ejercicios, los van a ver. En cambio, si la gráfica abre hacia abajo, nada más se reacomoda. Fíjense que aquí está h. Primero, la gráfica crece. Si venimos desde la izquierda, la gráfica viene subiendo, subiendo, subiendo hasta llegar a h, que es aquí el punto en x donde se presenta el cambio. Entonces, primero crece desde menos infinito hasta h, porque va subiendo hasta llegar a este punto. También decimos que crece cuando x es más pequeño que h, ¿sí? Pero una vez que llega a este punto y nos movemos hacia la derecha, ¿qué pasa? La gráfica baja, o sea, se vuelve decreciente desde h hasta más infinito. O también cuando x toma valores más grandes que h, decimos que la gráfica decrece, porque la gráfica luego va hacia abajo. Finalmente tenemos a las raíces, que las raíces nos dice aquí que son los valores del dominio para los cuales se cumple que la función es igual a 0. Gráficamente las raíces son los puntos de corte de la gráfica con el eje x. Dichos valores se pueden buscar mediante el uso de la fórmula general. Bueno, para que esto quede más claro, vamos a tocarlo. Recuerden que en secundaria ustedes ven algo que se llama fórmula general, ¿sí? Esa fórmula general, ahorita se las voy a poner aquí, aquí está. Esta fórmula general que ustedes ven en la secundaria, ¿para qué sirve? Bueno, gráficamente los resultados que arroje esta fórmula debe coincidir con los puntos de corte con el eje x. Si por ejemplo la fórmula general les arroja dos resultados, quiere decir que debe haber dos puntos de corte con el eje x, llamados raíces. Si solo les arroja uno, quiere decir que solo hay un punto de corte. Y si no les arroja ninguno, pues no existen puntos de corte porque la gráfica o está arriba o está abajo del eje x, pero no la choca, ¿sale? Ahora bien, ¿hay alguna manera de que sepamos cuántos puntos tendrá sin resolver toda la fórmula? Claro que la hay. Dentro de la fórmula general, esto que está aquí se llama discriminante y nos sirve para identificar cuántas veces la gráfica chocará con el eje x. Si al realizar la operación de aquí el resultado es mayor que 0, o sea positivo, va a chocar dos veces con el eje x, o sea que vamos a tener dos raíces reales diferentes. Si al contrario el resultado de aquí adentro, o sea de esta operación, es exactamente igual a 0, solamente vamos a tener una raíz real, o sea que solamente va a chocar una vez. Pero si el resultado es menor que 0, o sea que el resultado dentro de la raíz sea negativo, no existen puntos de corte reales, sino son raíces imaginarias. Y al ser imaginarias no chocan con el plano cartesiano, ¿sale? Eso es lo único a lo que se refiere la cantidad de raíces. Ahora bien, vamos a representar de una manera resumida todo lo que vimos en esta pequeña introducción, o bueno, grande introducción de la función cuadrática. Esto es todo lo que vimos. Vimos el vértice, máximo y mínimo, o sea, cuando el valor de a es mayor que 0, cuando es menor que 0. El dominio sabemos que es en todo el eje x. El rango depende de la forma de la gráfica. Los intervalos crecientes y decrecientes, que igual están acá. Y finalmente lo que es las raíces y el discriminante. Aunque realmente el vértice
y lo de las raíces y el discriminante no vamos a hacer uso de la fórmula como tal, porque es a partir del análisis de su función, o sea, el análisis matemático. Y ahorita no nos vamos a meter con tantas cuentas, simplemente con las gráficas. Así que vamos ahora con los ejercicios. Dice, dadas las siguientes gráficas de funciones cuadráticas, escribe las coordenadas del vértice, determina si es máximo o mínimo, identifica las raíces, la ordenada al origen, así como el dominio y el rango, y también los intervalos crecientes y decrecientes. Bueno, son varias cosas. Vamos a iniciar con el vértice. El vértice, en este caso, como podemos ver, la parábola abre hacia arriba, por lo tanto estamos en presencia de un mínimo, ¿sí? Entonces, como la parábola es cóncava hacia arriba, sabemos que el valor de A tuvo que ser mayor que 0. Eso es algo que vimos en la teoría, pueden regresar a revisarlo. Como es cóncava hacia arriba, el valor del coeficiente A debe ser mayor que 0. Siguiente, tenemos el vértice en 2, menos 1. Fíjense, primero nos movemos en X, 2 y luego en Y, menos 1. Por lo tanto, el vértice está en 2, menos 1 y es un mínimo. Seguidamente, ubicamos las raíces, que son los puntos de corte en el eje X. En este caso tenemos dos. El primero en X igual a 1 y el segundo en X igual a 3. X1 igual a 1, X2 igual a 3. Luego, la ordenada al origen, que es el punto de corte con el eje Y. En este caso, se encuentra en 3. Entonces, la ordenada al origen está en 0,3. Posteriormente, tenemos su dominio. Recuerden que el dominio va en todo el eje X del conjunto de números reales, desde menos infinito hasta más infinito, ya que esta gráfica existe muy a la izquierda y muy a la derecha. Ahora bien, tenemos que encontrar el rango. Fíjense que en el rango, como tenemos un mínimo, el mínimo, su punto más bajo en el eje Y, se encuentra aquí en menos 1. Entonces, desde menos 1 se va hacia arriba, es decir, hacia más infinito. Por lo tanto, podemos decir que su rango va desde menos 1, más infinito. Es decir, Y pertenece al conjunto de números reales desde menos 1, que se incluye con el corchete, hasta más infinito, pero ese va con paréntesis. ¿Sale? Y ya, eso es el dominio y el rango. Finalmente vamos con los intervalos crecientes y decrecientes. Primero la gráfica baja hasta llegar en el eje X a 2. Aquí en 2 es donde se presenta el cambio del sentido de la gráfica, porque la gráfica viene desde la izquierda, viene bajando, bajando, bajando hasta que llega a 2. Entonces aquí es decreciente. Es decreciente para valores de X más chicos que 2, ¿sí? Porque si yo tomo 1, 0, menos 1, menos 2, menos 3, cualquiera, la gráfica viene bajando. Entonces decrece para valores menores de 2. Luego, una vez que llega a 2, la gráfica sube. Entonces, la gráfica crece para valores de X mayores que 2. Recuerden que el rango se basa en los valores de Y, pero los intervalos crecientes y decrecientes en el valor de X. ¿Sale? Y básicamente esto es todo, no hay más. Vamos con otro ejercicio. En esta gráfica podemos identificar que primero es cóncava hacia arriba, por lo tanto el valor de A debe ser mayor que 0. Luego identificamos el vértice. Como es cóncava hacia arriba, estamos en presencia de un mínimo y su coordenada es 0,1. Recuerden que primero nos ubicamos aquí y nos desplazamos en el eje X. Como este punto no se mueve ni a la derecha ni a la izquierda, está en 0, pero sí se mueve hacia arriba y hacia abajo. Específicamente se ha movido hacia arriba. Por lo tanto, en X se quedó en 0, pero en Y se movió hacia el 1. Entonces el vértice está en 0,1. ¿De acuerdo? 0 porque no se movió en X y 1 porque se movió hacia arriba. Es un mínimo. Ahora vamos a ubicar las raíces. Vean que aquí esta gráfica no choca con el eje X. Por lo tanto, no hay raíces. Así de sencillo.
Luego hay que ubicar la ordenada al origen, que es donde choca con el eje Y. En este caso, tanto el punto del vértice como la ordenada al origen son lo mismo, porque el mínimo está sobre el eje Y la gráfica choca en ese punto al eje Y. Entonces, la ordenada al origen también es 0,1. Puede presentarse estos casos donde alguno de los elementos comparta más de una característica. ¿Sale? Luego tenemos ahora a lo que es el dominio. Ustedes saben que el dominio en X va desde a la izquierda hasta la derecha, así que va desde menos infinito hasta más infinito. Ahí no hay problema. El rango. Nuevamente estamos en presencia de un mínimo. Así que el rango, como trabaja en el eje Y, nos vamos a ubicar en este caso en el punto más bajo, que sería 1. Y como la gráfica abre hacia arriba, se dirige entonces hacia más infinito, quedando ya lo que es el rango de la siguiente manera. Y, que pertenece al conjunto de números reales, desde 1, que se incluye, coma más infinito, ya que recuerden que el rango en este caso va desde el punto más bajo hacia más infinito. Y listo, con eso terminamos el rango. Ahora vamos con los intervalos crecientes y decrecientes. Recuerden que esos se basan en los valores de X. Si venimos desde muy a la izquierda hasta aquí donde está el vértice en 0, fíjense que la gráfica viene bajando. Por lo tanto decimos que es decreciente desde menos infinito hasta 0. Pero luego, una vez que llega aquí en 0, vuelve a subir conforme nos movemos a la derecha. Por lo tanto decimos que es creciente desde 0 hasta más infinito. Fíjense que aquí la forma de representar los intervalos lo hice con los paréntesis. En el ejercicio anterior lo hice con los signos de desigualdad. Simplemente que para que vayan teniendo un poquito de conocimiento sobre cómo se van usando estas diversas formas de representarlo. Pero al final de cuentas es lo mismo. Lo pueden hacer de cualquiera de las dos maneras. Y bien, con esto terminamos este segundo ejercicio. Realmente no es algo complicado. Vamos con un tercero, ya para terminar. En esta ocasión podemos ver que lo que es la gráfica de la parábola abre hacia abajo. Por lo tanto, como es cóncava hacia abajo, sabemos que el valor de A debe ser menor que 0. ¿Sale? Y al ser cóncava hacia abajo se presenta aquí el vértice en forma de máximo. En esta ocasión el vértice, su coordenada es menos 2,0. ¿Por qué? Recuerden que primero nos movemos en X. Estábamos aquí y nos movimos a la izquierda, por eso el menos 2. Pero en Y no nos movemos ni hacia arriba ni hacia abajo, por eso se queda en 0. De ahí que la coordenada sea menos 2,0. Luego que ya encontramos el máximo, debemos encontrar las raíces. Recuerden que las raíces es donde la gráfica choca o corta al eje X. En este caso, el vértice coincide con el punto de corte de la raíz, que también está aquí en menos 2. En este caso decimos que el punto de corte de X1 y X2 es el mismo, o sea, menos 2. En los ejercicios pasados vimos que cortaba en dos lugares y por eso tenía valores diferentes, tanto X1 como X2, pero como aquí solo choca en un punto, ambos valores de X comparten esta magnitud, que es el menos 2, ¿ya? Y curiosamente coincide también con el máximo, es lo que les decía, habrá ocasiones donde se comparta alguna característica en común. Luego sigue la ordenada al origen, que en este caso está en menos 4, por lo tanto la ordenada al origen queda en 0, menos 4. Luego debemos buscar el dominio, que si ya lo sabemos, desde menos infinito hasta más infinito en X. Y luego el rango. Como ahora estamos en presencia de un máximo, lo que vamos a hacer es que siempre venimos desde abajo. Así como en el eje X nos movemos de izquierda a derecha, en el eje Y siempre vamos de abajo hacia arriba. En este caso, para el rango, venimos desde muy abajo, o sea, desde menos infinito, y llegamos hasta 0, porque es el punto donde el eje Y alcanza su punto más alto de la gráfica.
Entonces el rango de esta gráfica queda de la siguiente manera. Venimos desde menos infinito hasta 0. Por lo tanto, al momento de escribir la respuesta quedaría así. Y, que pertenece al conjunto de números reales, desde menos infinito hasta 0. Vean que el 0 lo coloco con corchete para hacer notar de que ese número sí se toma en cuenta dentro del intervalo, ¿sale? Y finalmente ya lo único que resta son los intervalos crecientes y decrecientes. Recuerden que el rango se basa en el valor de y, mientras que el intervalo creciente y decreciente se basa en los valores de x, donde se presenta el cambio en el sentido de la gráfica. Entonces, si analizamos desde muy a la izquierda hasta aquí donde vale menos 2, que es donde está el vértice, la gráfica viene subiendo, o sea que la gráfica crece hasta llegar a menos 2. Por lo tanto, la gráfica crece para valores de x menores que menos 2, o sea, valores a la izquierda de menos 2, la gráfica viene subiendo. Pero una vez que llegamos a menos 2 y nos movemos a la derecha o tomamos valores más grandes, la gráfica cae. Por lo tanto, decimos que la gráfica decrece para valores de x más grandes que menos 2. Por eso la gráfica baja. Y listo, esto es todo. Como ustedes pueden ver, no es algo complicado, no es algo que requiera mucho análisis matemático o que tengamos que hacer cuentas, porque en realidad todo es visual. Simplemente hay que identificar estos elementos a través de la figura presentada en la gráfica y ya. En lo personal considero esto un poco incompleto porque falta el análisis a través de la misma función matemática, o sea, ahí sí ya hay que realizar cuentas, cálculos, etcétera. Sin embargo, el programa actual solo contempla el análisis gráfico de las funciones, no contempla el análisis matemático de la función como tal. Así que bueno, esto me deja con un sabor así a medias del tema, porque sí le falta al menos ese complemento del análisis matemático de la función. Pero bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que este video te haya servido, te haya gustado. Si es así, por favor dale pulgar arriba, que me ayudas muchísimo a seguir creciendo como canal. De igual manera te invito a que te suscribas, ya que gran parte de la audiencia que ve mis videos no se ha suscrito. También, por favor, si no es mucho pedirte, déjame un comentario, incluso si has tenido alguna duda, ahí la puedes escribir y yo con gusto te voy a responder. Por mi parte ha sido todo, me despido y nos vemos la próxima en un nuevo video.